Sean bienvenidos a Viaje al Pasado, algunas fotografías de la Ciudad de México que te van a dejar con la boca abierta, como esta construcción del Monumento a la Revolución. Se puede apreciar en los alrededores todos los bloques dispersos. Estaban construyendo la Cámara de Diputados, será la bóveda central de un edificio de 4 cuerpos, lo que conocemos como el actual Monumento de la Revolución. Pero cuando Porfirio Díaz dejó el poder y estalló la revolución, separaron los trabajos y tras la revolución solo terminó la cúpula central, que es nuestro actual Monumento a la Revolución. Pero este era un edificio imponente originalmente. Chequen esta fotografía de la calle del Comercio a inicios del siglo XX en la Ciudad de México. Las formas de vestir. De hecho, en esta foto pareciera que la clase media no existía. Solo hay ricos y pobres. Muy pobres. Opulencia y miseria, dice la gente. Desde aquellos tiempos existían las fábricas de Francia, por el anuncio ahí presente. Ahora les presento esta otra fotografía igual de unas damas elegantes vestidas, acompañadas por las nanas de origen indígena, las que cuidaban a sus niños durante las fiestas del centenario de la independencia en la Ciudad de México de 1910. Algo muy cotidiano hoy en día, aún pasa. Chequense esta otra fotografía. El Canal de la Viga fue una de las principales vías de comunicación y transporte de la Ciudad de México durante la época colonial y gran parte del siglo XIX. Formaba parte de un extenso sistema de canales que conectaban el lago de Texcoco con la ciudad, permitiendo el transporte de mercancías, alimentos y personas. Desde épocas prehispánicas, los lagos y canales eran esenciales para la vida en el Valle de México. Con la llegada de los españoles, muchos de estos cuerpos de agua fueron modificados para mejorar el transporte y el comercio. El Canal de la Viga se extendía desde Xochimilco hasta el centro de la ciudad, pasando por Iztacalco y La Viga, actual Calzada de la Viga. Fue clave para la distribución de productos agrícolas y flores provenientes de las chinampas de Xochimilco y Tláhuac. Durante el virreinato, el canal fue un punto estratégico para la economía de la ciudad. Las trajineras y canoas cargadas de frutas y verduras, flores y pescados recorrían sus aguas abasteciendo los mercados locales. En el siglo XIX, la zona de la Viga también se convirtió en un popular destino de recreo donde las familias paseaban en trajineras, especialmente en Semana Santa. Con la expansión de la ciudad y la urbanización acelerada del siglo XX, el Canal de la Viga comenzó a secarse y fue entubado. Las obras de desecación y pavimentación iniciaron en la década de 1920 y continuaron hasta los años 40. Finalmente, el canal fue reemplazado por la actual Calzada de la Viga, una de las principales avenidas del oriente de la ciudad. Aunque el canal desapareció, su legado persiste en la memoria de la ciudad y en algunos fragmentos de la infraestructura histórica. La zona de Iztacalco conserva algunos vestigios de los canales que alguna vez formaron parte de esta red de transporte. Además, el espíritu de la Viga como el centro de comercio sigue vivo en los mercados como las de Nueva Viga, el mercado de mariscos más grande de América Latina. Hoy en día el historial del Canal de la Viga es recordado en crónicas y fotografías antiguas que muestran una Ciudad de México donde el agua dominaba el paisaje y la vida giraba en torno a sus canales. Chequen esta otra fotografía, vista de la avenida de los Arcos de Belén y la fuente del Salto de Agua, ya sin la arcada del acueducto de Belén o de Chapultepec. Hoy en este lugar se encuentra una réplica y la original fue mandada al Museo del Virreinato en Tepotzotlán, Ciudad de México, 1904.
Quiero mostrarles esta colección, retratos de Tenochtitlán, reconstrucciones en 3D de la capital mexica. La Ciudad de México se levantó sobre las ruinas de Tenochtitlán. La piedra de los templos derribados fue reutilizada tras la invasión española. El lago fue desecado, los canales se convirtieron en calles. De la metrópoli original no queda casi nada. Gracias a las fotografías tomadas con drones, se puede comparar la ciudad del pasado y la ciudad del presente. Para las imágenes de Tenochtitlán y comparativas con la Ciudad de México presente. En el año de 1518, México Tenochtitlán, que alguna vez fue un modesto asentamiento en el lago de Texcoco, hoy es una bulliciosa metrópoli capital de un imperio que gobierna y recibe tributos de más de 5 millones de personas. Tenochtitlán alberga 200,000 habitantes dedicados a la agricultura, el arte, el comercio, la guerra, el sacerdocio y el gobierno. Es una de las ciudades más grandes de su tiempo a nivel mundial. En el presente, esta urbe es conocida como Ciudad de México. Canoas en el lago, un mundo muy diferente hace 500 años. Conforme avanzas, tratas de imaginar el aroma del aire salado y el chile ahumado. Escucha el sonido de la lengua náhuatl y de las canoas en los canales. Percibe el canto de las aves desde los árboles. Siente el calor del sol sobre tu piel. A tu alrededor las personas se atavían con prendas de algodón. Trabajan en los campos, cocinan, comercian y ejercen sus oficios a la sombra de los árboles y toldos. La traza cuadriculada revela que Tenochtitlán es una ciudad de jerarquías. Los barrios se plantean cuidadosamente y cuentan con mercados, escuelas y talleres propios. Se da mantenimiento a las acequias para facilitar el transporte de personas y bienes. Pasos y puentes forman el tejido de la ciudad. El albarradón de Nezahualcóyotl, construir una ciudad en un lago implica una constante lucha contra el agua. Un complejo sistema de acequias, canales, esclusas y un albarradón de 16 kilómetros dota a los mexicas de agua dulce proveniente de las montañas.
Tlacopan, Azcapotzalco y otros asentamientos. La cuenca ha sido habitada durante milenios a orillas de los lagos. Se han establecido otros pueblos y ciudades. Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco conforman la Triple Alianza. La ciudad está conectada con tierra de calzadas que conducen a Tlacopan, Azcapotzalco y Tepeyac y lugares más remotos. Nuevamente les traigo esta imagen. La fuente del Salto del Agua, ubicada en Avenida Arcos de Belén a inicios del siglo XX. Esta obra fue construida en el siglo XVIII. Ahora en su lugar hay una réplica. La original está en el Museo Nacional del Virreinato. Como pueden ver, esta es otra perspectiva desde un ángulo diferente de este mismo lugar. Esta vista panorámica, la calzada de Tlalpan y su bifurcación a Viaducto Tlalpan en Santa Úrsula, Coapa, finales de los años 60. Al fondo el monumental Estadio Azteca, además de destacar las vías del tranvía donde hoy circula el tren ligero. Tengo por allí otra vista panorámica de la Tenochtitlán sobre los años 700 de la fundación de Tenochtitlán. Recuerdo cuando en la escuela muchos mexicanos nos enseñaron que México significaba el ombligo de la luna. Me, Metzli, luna, Shi, Xitli, ombligo, Ko, locativo de un lugar. La realidad es que el significado de México es otro. Uno de los nombres dados a la deidad tutelar de los mexicas fue Meji o Mejitzli. Los mexicanos fueron los seguidores o adoradores de Meji, no los que habitan en el ombligo de la luna. Por lo tanto, México viene de Meji, deidad tutelar, locativo, Ko, por lo tanto el lugar del dios Meji. ¿Será? Déjenme sus opiniones. Volviendo a las fotografías del 1900, vean esta espectacular vista. Los tibolis, casinos y clubes con sus amplios jardines eran los lugares predilectos de la aristocracia porfiriana de la Ciudad de México para reunirse durante los festejos y celebraciones que tenían lugar en los distintos meses como para despedir el año. Kermés en el Triboli del Eliseo se ubica al poniente de la actual colonia tabacalera entre las calles ponientes de Alvarado y las actuales vías de Insurgente Norte y Eje 1 Norte, cerca de los años 30, que desapareció para dar paso a nuevos fraccionamientos. Este es el año 1900 en la Ciudad de México. Es hora de ver esta vista de la Ciudad de México del Zócalo a vista de pájaro desde las alturas en 1921, centro histórico de la Ciudad de México, donde se puede observar la Catedral Metropolitana y la Plaza de la Constitución. También quise presentar algunas de estas ilustraciones de José María Velasco, que vivió entre 1840 a 1912. Esta es de la Alameda de México en 1866. Óleo sobre tela. Junto con esta otra de José María Velasco, Valle de México en 1877. ¿Será que esta es la vista de Tepoztlán? Luego traigo esta otra fotografía de una pulquería en Tacubaya, Ciudad de México, 1906.
Una imagen que nos transporta a una pulquería de Tacubaya en 1906, un punto de reunión popular en la vida cotidiana del México de antaño, con sus techos adornados con palma y murales evocadores. Estas cantinas eran espacios donde la gente se reunía para disfrutar del pulque, la bebida ancestral hecha del maguey. Hombres con sombreros, mujeres con rebozo, niños en la calle, un retrato mexicano tradicional donde el pulque no solo era una bebida, sino parte de la cultura y de la identidad de México. Un vistazo a la historia y a las tradiciones que aún viven en la memoria de México. Junto con esta otra imagen del castillo de Chapultepec a principios del 1900, una imagen histórica que nos transporta a Chapultepec hace más de un siglo. En primer plano, pastores con su ganado ocupan lo que hoy es parte del lago de Chapultepec, un área que con el tiempo se transformó en uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de México. Al fondo del imponente, sobre la colina, se alza el castillo de Chapultepec, testigo de innumerables momentos históricos desde la época virreinal hasta su fundación como residencia presidencial. También se puede apreciar parte de su famoso acueducto, símbolo de la ingeniería y la historia de la capital. Un vistazo al pasado de México. Historia y modernidad entrelazada. ¿Qué les pareció esta colección de imágenes? Espero les haya gustado y los veo más adelante con otra de estas recopilaciones. Hasta luego. Suscríbete, comenta, dale like.